Hermanos, buenos días. Buenos días, hermanos que están viéndonos en este momento y amigos. Qué alegría nuevamente después de casi un año que podamos reunirnos nuevamente presencialmente. Me alegra verles. Me gustaría verles sin tapaboca. El tapaboca ha sido complejo, solamente puedo ver ojos, pero veo ojos alegres, ojos contentos. Así que vamos a colocar en manos de nuestro buen Dios este tiempo. Amado Rey, gracias por quien eres. Gracias por lo que has hecho de nosotros. Gracias infinitas por permitirnos estar este momento delante de ti. Y yo te ruego, mi Señor, que hable hoy a nuestros corazones, que abra nuestra mente, nuestros sentidos, para que a través de tu palabra, mi Señor, tú puedas hacernos reflexionar. Y que esa reflexión que lleguemos, mi Señor, puedas hacer cambiar nuestras vidas, cambiarlas en lo que tú deseas que sean cambiados. Gracias, Rey, por regalarme este tiempo delante de mis hermanos. Alabado seas y bendecido tu nombre por siempre. Amén. Hemos estado meditando en los últimos domingos en el precioso evangelio de Juan. Hemos visto algunas prédicas acerca de quién es Jesús. Veíamos que Jesús es el verbo de Dios, la expresión, la palabra de Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús es fuente de vida. Y hoy vamos a hablar de nuestro amado Señor Jesús como el Hijo de Dios. Yo no sé qué pienses tú de quién es Jesús. Muchas personas en el mundo creen que Jesús fue un buen profeta, que Jesús fue un buen hombre, otros que Jesús no existió. Algunos creen que Jesús es poderoso, otros creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y está bien, pero yo quiero comenzar esta mañana haciéndoles y haciéndome una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente quién es Jesús para ti? ¿Es un buen hombre? ¿Es el Señor? ¿Es el Salvador? Yo no sé cómo vemos nosotros o cómo sentimos al Señor Jesús, pero quiero decirles en esta mañana, mis queridos y amados hermanos y amigos, que depende de la respuesta que tú le dejas a esa pregunta de quién es Jesús para ti, depende la vida como la vivas en esta tierra y depende de la vida como la vayas a vivir en la eternidad. Porque tú y yo un día vamos a estar en la eternidad, pero no sabemos en cuál. Algunos podemos decir claramente en cuál eternidad vamos a pasar, pero depende de la pregunta, la respuesta que le des a esa pregunta. Entonces hoy vamos a estar meditando en Juan 5. Me gustaría que me acompañaran allá quien tiene sus Biblias. Y en el contexto, el Señor Jesús acaba de hablar con la samaritana, había salvado al hijo de un noble, y llega Jesús y encuentra a un hombre enfermo, un paralítico, y él lo sana. Y los judíos estaban muy enojados porque Jesús había salvado a ese paralítico, lo había sanado en un día sábado. Entonces ellos le hacen estas preguntas al hombre que fue sano. Juan 5:11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién es ese hombre? Y es el que quiero que en esta mañana miremos. ¿Quién es ese hombre para ti y para mí? Entonces vamos a hablar de Jesús como el Hijo de Dios y quiero darle dos razones por las cuales Jesús sí es el Hijo de Dios. La primera, por el testimonio. Yo puedo decir cualquier cosa que yo sea. Yo soy rico. Y resulta que la gente dice, no, Ferney es pobre. Las palabras que yo diga deben ser avaladas por otros o con lo que yo hago. Entonces el Señor Jesús, cuando le contesta a estos fariseos, a estos judíos, de por qué lo había hecho, él da estas dos razones para decir que es el Hijo de Dios. Deuteronomio 15:19 dice que el testimonio de una sola persona no vale para nada. Tiene que ser, ¿por qué? Por medio de dos o tres
testigos. Entonces vamos a ver estos testimonios de quién dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dice 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vamos a ver el primer testigo, Juan el Bautista. Dice el 5:33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Conocemos la historia de Juan el Bautista, ese hombre que Dios envió como testigo a dar testimonio de quién era Jesús. Y en Juan 1:15, Juan el Bautista nos dice, este es el que yo decía, este es primero que yo y es superior a mí, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, Juan el Bautista da testimonio de quién soy yo. Otra cosa que da testimonio de quién es el Señor Jesús son las obras que Él hizo. Dice el 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y del Padre que me ha enviado. ¿Qué obras conocemos nosotros que haya hecho el Señor Jesús? Juan 1:1 nos enseñaba que era el verbo y que el verbo creo que absolutamente todo. El Señor Jesús estaba en la creación y todo fue hecho por medio de Él y para Él. El Señor Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. El Señor Jesús levantó a Lázaro. Y si numeramos obras que Él hizo, hay infinitas obras que demuestran que Él ¿qué? Tiene poder. Otra persona que da testimonio de quién es Jesús es el Padre. Dice el 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dios mismo en varias ocasiones estaba diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan alguna de ellas? La transfiguración, cuando Él fue con Juan, con Marcos y con Pedro, y se transfiguró. Y entonces en ese momento hubo una nube de luz que decía que Dios mismo hablándole, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Dios nos da esa grande instrucción para ellos y para nosotros, a él oíd, oigamos la voz de Jesús. También cuando se estaba bautizando, cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, desde una nube bajó el Espíritu Santo como paloma y desde una nube el Señor habló y ¿qué dijo? Dios mismo hablando, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces ya tenemos dos testigos que Jesús es el Hijo de Dios. Las obras, el hombre, Juan y el Padre, tres testigos. Hay uno más, un cuarto testigo, las Escrituras. Dice 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué fuerte estas palabras de Dios a través del profeta Juan. No tenéis amor en vosotros. Y es una buena pregunta para nosotros. ¿Cuánto amor del Padre hay en nosotros? Cuando podemos tenerlo todo, pero ¿cuántos tenemos realmente y cuánto estamos dando? Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, en muchas partes los profetas hablaban del Mesías que venía, de este Hijo de Dios que se hacía hombre. Entonces tenemos unos testimonios y Jesucristo mismo en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Nos enseña la Escritura que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que es Dios
Dios mismo. Y como hijo de Dios, tiene poder para sanar. Para sanar a los enfermos. Y aquí quiero que miramos lo que veíamos de la sanación de ese paralítico. Dice Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Las cosas que les conté antes, que había hablado con la samaritana, había sanado al hijo del oficial, llegó a Jerusalén y cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces el Señor Jesús va a Jerusalén, hay esa fiesta importante, llega a la puerta de las ovejas y hay una multitud de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, diferentes enfermos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es extraño pensar en esto, cómo sanaba el Señor un estanque del agua y de vez en cuando bajaba un ángel, movía el agua y el que salía corriendo quedaba sano. Y uno se pregunta, ¿y por qué no pasa eso ahora? ¿Sería verdad que esto pasó? ¿O sería que era superstición de algunos hombres enfermos que estaban allá? La verdad es que cuando miramos la palabra de Dios encontramos varias formas en las que Dios ha sanado de una manera inesperada y milagrosa. Por ejemplo, recordaba en Segunda de Reyes, creo que 15, cuando Naamán, ese general sirio, fue donde Eliseo para que lo sanara, y Eliseo le dijo, vaya al río Jordán y métase 7 veces, lave 7 veces. Y Naamán se puso bravo, no, allá en Siria hay ríos más grandes y mejores que él. Pero alguien le aconsejó y le dijo, no, Naamán, si el profeta está diciendo vaya, hágalo. Naamán fue, se lavó y quedó sano. En Hechos, cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio, le llevaban mantos y lechos de enfermos y él los sanaba a través de la distancia. Pedro, cuando pasaba, la sombra de Pedro sanó a algunos. Entonces vemos en la palabra de Dios que Dios puede sanar de una manera milagrosa e inusual. Lo que no quiere decir que siempre va a pasar, porque son casos en los cuales siempre ha venido de Dios esa salvación. El hombre tiene muchas supersticiones y aún vemos que la gente va a ser curada con aguas, con hojas, ponen velas y hacemos miles de cosas por supersticiones. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no siempre lo milagroso viene de Dios. Cuando vemos la historia de Israel, cuando estaban saliendo de Egipto, los culebreros y los magos hicieron hechizos que asemejaban a las plagas que el Señor había mandado. Entonces el mal también tiene poder. Pero tenemos que entender que Dios puede sanar y puede salvar cuando Él lo desee de una manera inusual. Pues eso estaba pasando en ese momento. Entonces, estaban estos enfermos y dice el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quién de ustedes está enfermo? ¿Puede levantar su mano? De pronto hay muchos enfermos, pero yo no sé si alguien lleve 38 años paralítico. Y fuera de eso, Jesús le pregunta, oiga, ¿quieres ser sano? Extraño, ¿cierto? Esa pregunta del Señor Jesús a un enfermo, a un paralítico a 38 años. ¿Por qué el Señor preguntará eso? ¿Será que no sabía? El Señor sabía, y esta es una pregunta que Él nos puede hacer a cada uno de nosotros. Porque es una pregunta que va directo a tu corazón y viene a mi corazón. Porque el Señor conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos. Y desgraciadamente hay personas que no quieren ser sanas. Hay personas que no quieren ser salvas. Se les presenta el plan de salvación, el plan del evangelio, y nunca lo aceptan. Y recordando de sanidad, recordaba una historia que viví cuando era militar y estaba activo en el Urabá antioqueño, en Carepa, Antioquia. Había un hombre que tenía leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad, bueno, es una infección
que da por la picadura de un animalito, como un mosquito. Y esa leishmaniasis empieza a comer tu piel. Y a este hombre se había comido ya toda su piel del estómago y ya se le veían los intestinos. Cuando lo vimos tirado en un andén con un cartón, pues nos conmovimos. Yo iba con una patrulla y pues preciso cargábamos el glucantime, que es el medicamento para ello. Y pues todavía no teníamos soldados enfermos y dijimos, bueno, vamos a apoyar a este hombre. Lo llamamos y le dijimos, ¿quiere ser sano? No, le dijimos, te obsequiamos las 12, 15 inyecciones primarias que creo que son, que se aplican en el ombligo. Y este hombre no quiso. Este hombre rechazó el medicamento para eso. No es posible que alguien viviendo encima de un cartón, agua, sol, lluvia, no quiera ser sano. Pues este hombre no quería ser sano. ¿Y sabe por qué no quería ser sano? Porque se acababa su fuente de mantenimiento. Él vivía de eso, generaba lástima. Entonces todo el mundo pasaba y le daba una moneda. Y los familiares lo llevaban ahí y lo colocaban ahí. Y él estaba pidiendo ya por muchos años, porque para tener esa herida eran muchos años que habían pasado. Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermano? Que a veces usted y yo somos iguales. Hace un tiempo estaba en el centro llevando a mi hija a las 4:30 de la mañana y encontré a un habitante de calle. Entonces dije, uy, una oportunidad que el Señor me da para compartirle el evangelio. Le invité un tinto. Me puse a hablar con él, a que viera su condición y me dijo, no, es que yo no quiero salir de aquí. Yo aquí soy libre, aquí nadie me manda, nadie me dice nada. Yo me salí de mi casa porque quería. Así que yo voy con unos cartones, los vendo y vivo como quiero y me meto mi droguita y vivo de esa manera. Ese es el mundo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos presenta la forma de ser sanos y no queremos. Nos presenta la forma de ser salvos porque está diciendo que nos da vida también y no queremos. Y a veces, siendo salvos, actuamos como queremos. Estamos como ese paralítico en el tanque, en ese estanque. Estamos atascados con un pecado, atascados con la pereza, atascados con cualquier cosa, paralizados, que no nos movemos. Y a veces hay hermanos, y nosotros mismos estamos así como ese paralítico, paralizados, porque el Señor Jesús nos está diciendo, venga, sean salvos, sean sanos, y no queremos. No queremos orar, no queremos levantarnos, no queremos ir a la iglesia, no queremos nada. Estamos completamente atascados y eso es lo más triste. Que teniendo el amor de Dios al Hijo del Hombre, como es otro título del Señor Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo entre nosotros, dándonos de todos, nosotros lo rechazamos. Y por eso venía la primera pregunta que les hice. ¿Qué crees tú quién es Cristo para ti? Es una pregunta que tenemos que reflexionar muy seriamente, porque a veces de pronto lo hemos tomado como Cristo el Salvador, pero no como Cristo el Señor de nuestras vidas. Porque si es nuestro Señor, entonces ¿qué hacemos? Le obedecemos. Entonces, este hombre dice el 5:5, perdón. El 5:7. El Señor le respondió. Cuando él le pregunta, ¿quieres ser sano? Le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La culpa es de los demás que no vienen y me meten. Y a veces somos así, le echamos la culpa a los demás de nuestro pecado y de por qué no salimos de él. Y este hombre le está yendo eso a Jesús. No, es que yo como soy paralítico, mientras yo voy allá, nadie me lleva. Y a veces somos así. Tenemos un Dios tan pequeño que todas nuestras necesidades se las llevamos a los demás. Pero no acudimos a Dios. No acudimos al Dios de la misericordia. Acudimos a nuestros hermanos, a nuestro pensamiento. Tenemos un Dios de acuerdo a lo que pensamos. Y este hombre hacía eso. Él echó la culpa a los demás. Y este hombre lleva 38 años ahí. Y yo no creo que 38 años estuvo haciendo sus necesidades ahí en la ropa. Yo creo que a alguien lo llevaba al pórtico. Yo creo que a alguien lo cambiaba, ¿cierto? Pero de pronto estaba acostumbrado a vivir de esa manera.
Qué bonito, hermano, que nosotros podamos reflexionar y pensar de qué manera estamos viviendo. ¿De qué quiere sanarnos hoy el Señor Jesús? ¿De cuál enfermedad? ¿Una enfermedad física o una enfermedad del alma? ¿O una enfermedad espiritual? Yo no sé, pero cualquiera de esas enfermedades que tú puedas tener, el Hijo de Dios tiene el poder para sanarlas. Tiene poder para salvarte. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Bueno, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era aquel día el día de reposo. ¿Qué hizo el hombre? El Señor Jesús le presenta la oportunidad, toma la iniciativa y le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice que sí, y entonces el Señor Jesús se levanta, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús tiene ese poder y quiere darnos sanidad. Pero tenemos que hacer lo que hizo el paralítico, aceptar la palabra del Señor, aceptar lo que Él dice y hacerlo y actuar. Porque tú puedes decir, yo lo acepto, pero me quedo en mi cartón. Es que mi cartón es cómodo. Ese pecadito que tengo ahí está muy comodito y yo sigo de esa manera. Debemos hacer dos cosas, aceptarlo y obedecer. Este hombre obedeció al instante, tomó su cartón y se fue. ¿Y por qué estos hombres dicen que estaban tan enojados con Jesús? Porque había hecho esto el día de reposo, que era un ¿qué? Un día sábado. Y dice Éxodo 35, 2 y 3, 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Los que quebrantaban estas reglas trabajaban en el día de reposo, morían apedreados. Entonces, estos hombres por su tradición, pues creían esto. Dios había instituido el día de descanso. 6 días trabajó el Señor y en el séptimo descansó. Y ellos venían con la tradición que el día de reposo había que guardarlo y no hacerlo absolutamente nada. Y eran los estudiosos de la ley. Pero nosotros sabemos que el día de reposo fue creado, fue diseñado por Dios para bien tuyo y para bien mío. Salmo 121, 3 y 4 dice que no descansa ni duerme el que vela por nosotros, el que vela por Israel. Dios no necesita descanso. Pero Él sabía que tú y yo necesitábamos un descanso y estableció un día para que nosotros, como sus hijos, pudiéramos estar con Él. El Sabbat, un día para el Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y dice que Él trabaja en el día de reposo y que el Padre trabaja en el día de reposo y muestra su misericordia y su amor para con este hombre, porque estos hombres no vieron la misericordia, estos hombres no vieron el milagro. Solamente se preocuparon porque un hombre dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le preocupaban 38 años de sufrimiento de una persona. Les preguntaba solamente eso. Entonces, el Señor Jesús es el Hijo de Dios por el testimonio que hay. Como Hijo de Dios, ¿tiene poder para qué? Para sanar. Y puede sanarte a ti y a mí de cualquier cosa que Él desee ser sanos. Pero el Hijo de Dios también tiene poder para juzgar. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. La Escritura nos está diciendo que todos nosotros vamos a morir una sola vez, vamos a resucitar una sola vez y luego de ello viene ¿qué? Viene un juicio. Un juicio para quienes no aceptaron una eternidad alejado de Dios, para quienes no aceptaron el regalo de Dios a su Hijo, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero también viene la resurrección gloriosa para vivir con Dios eternamente a todos los que hemos tomado la decisión de estar con el Señor. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Dios Padre no va a juzgar, le dio todo el poder a Dios Hijo para que venga
a juzgar. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tú y yo vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Unos irán a condenación y otros a una vida eterna con Dios. Yo no sé tú qué piensas cuando piensas en un juicio que es justo, porque Jesús sí conoce nuestros corazones y Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Él conoce nuestro actuar, nuestros pensamientos y nuestros pecados. Pero este juicio es una de las cosas que Dios mismo quiso evitar. Por eso mandó a Jesucristo, a su Hijo, para que viniera a morir por nosotros. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad del Señor no es que tú y yo seamos condenados, es que tú y yo seamos salvos. Que esas personas que ustedes aman, que están en casa, papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, puedan ser salvos. No es la voluntad de Dios que ellos vayan a ser condenados. Pero si esas personas no toman la decisión, así como tú y yo, pues vamos a resucitar para ser condenados. A mí se me pone la piel de gallina pensar en esto, pensar que va a haber un juicio y que millones de millones se van a perder y que de pronto yo no hablé con ellos, no les di el mensaje de salvación que Dios quiere que demos. Dios nos llama hoy la atención a ti y a mí para que estemos pendientes de lo que debemos hacer. Pero también el Hijo de Dios, que tiene poder para sanar, que tiene poder para juzgar, tiene poder para salvar y para dar vida y para dar vida en abundancia. Y es con lo que quiero que hoy, mis amados hermanos, tú y yo nos vayamos. Dice el 29, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Resurrección de vida. Tú y yo, hermano, y todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió en una cruz por tus pecados, que tienes una nueva vida, que te arrepientes de los pecados. La palabra de Dios dice, como dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento no hay poder humano, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y tú y yo podemos salir tranquilos por esta puerta diciendo, gracias Señor, gracias porque el día que yo muera voy a resucitar, pero para estar contigo, para tener vida y vida en abundancia, y esa vida me la da el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, hecho hombre. Y a ese hombre, a esa carne, es lo que llamamos hijos de Dios. Qué bonito que tú y yo hoy podamos ser hijos de Dios. Y como conclusión, Dios lo hizo todo por amor a ti y a mí. Dios dejó de ser Dios. Bueno, no dejó de ser Dios. Se bajó de donde estaba, vino a la tierra, se hizo hombre y sufrió por salvarnos. Es lo que nos enseña la Escritura y que quiere darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, que quiere que seamos sanos de cualquier enfermedad, si es su voluntad, porque de pronto esa enfermedad está dispuesta para que aprendamos cosas, o también puede ser producto de nuestro pecado, pero sabemos que las enfermedades vienen a nuestra vida, pero si es su voluntad nos puede sanar. El Hijo de Dios nos puede sanar, nos puede curar, nos puede salvar, nos puede dar vida eterna, pero también nos va a juzgar. ¿Qué decisión, a ti que me ves, o a un hermano que no haya todavía tomado la decisión aquí de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Dios hoy te está hablando? Dios hoy te dice, ven a mí a través de mi Hijo. Queda en tus manos, hermano, y en la mía, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué respuesta le vamos a dar a la pregunta, para ti quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ojalá que cuando salgamos de aquí
salgamos entendiendo y creyendo lo que las Escrituras nos dicen. Ellas nos hablan claramente, exponen su palabra claramente, pero queda en nosotros lo que hagamos con eso. Ojalá que Dios permita que nosotros no sea solo la recibamos de manera intelectual, que podamos entenderla de manera intelectual, sino que podamos llevarla a nuestro corazón, tatuarla para vivir de acuerdo a ella y para que nuestra vida cambie desde este momento. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno en grande manera. Lo reconocemos. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos enseña quién eres tú. Gracias porque a través de ella podemos ver tu amor. Ese amor que no merecíamos, ese amor que no logramos entender, pero que por amor a nosotros, unos pecadores, tú te hiciste como uno de los hombres, dejaste tu trono donde te servían millones de ángeles y viniste a ser humillado. Viniste a que te faltaran al respeto, a que te humillaran, Señor, pero tú todo lo aguantaste por amor a nosotros. Gracias por traernos salvación, gracias por traernos sanidad, gracias porque a través de ti, mi Señor Jesús, tenemos vida y vida en abundancia. Anhelamos tenerla, mi Señor, y anhelamos que las millones de personas que aún no te han aceptado como Señor y Salvador puedan aceptarte para que junto a nosotros tengan vida en abundancia y podamos pasar una eternidad contigo. Gracias, Rey, por cada una de las personas que me están viendo. Gracias, Rey, por cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias por traerlos y gracias porque han escuchado tu palabra. Ahora permíteles, Rey, que ellos puedan aceptarla, creerla y vivir, mi Señor, con ella para siempre. Alabado y bendecido seas por siempre. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les guarde ricamente. Y invito a Carlos para que nos despida. Bueno, bien, qué bendición poder